Bueno, chicos, como les mencionaba, entre el primer postulado o el primer punto hablábamos sobre la- las mutaciones que experimentan ciertos organismos y el ejemplo que puse fue la polidactilia. En ese ejemplo, pues es la aparición de una extremidad o un dedo más en una extremidad, ya sea pies o manos. El otro es el proceso por el que se modifican la estructura genética de las poblaciones. Es la deriva génica o el proceso aleatorio como tal, que nos menciona que si en una familia de los abuelos tienen los ojos rasgados, el otro tiene la probabilidad de tenerlo. Pero existe un 50% de porcentaje que la otra mitad no lo tenga como tal. Uno podrá, de una familia de 5, los unos podrán tener los ojos rasgados y la otra no, como ejemplo. Ahora las poblaciones se vuelven genéticamente homogéneas por el flujo genético. Ejemplo, la polinización, como lo habías mencionado anteriormente. Bueno, ahora la genética moderna integra la teoría cromosómica de la herencia, la mutación genética aleatoria y la recombinación cromosómica como fuente de variabilidad. Mayormente esto se debió a muchos aportes, tanto de Mendel, Darwin, etcétera, etcétera, por mencionar a otros autores y investigadores que vieron la genética como tal. Y la biogeografía explica dispersión de los organismos. Mayormente uno está más integrada en el aspecto genómico, hereditario, cambios cromosómicos, hereditarios de una familia a otra, como se mencionó sobre la aparición de una generación con pelo rasgado o con ojos rasgados. Y en la otra, cómo se dispersan los organismos en sus medios como tal. La selección natural se considera como uno de varios mecanismos evolutivos como tal. Y existen muchas teorías más sobre la evolución de los seres humanos y de los organismos del planeta. Bueno, a finales del siglo XX, la idea de una evolución era aceptada. Esa idea ya era aceptada como tal gracias a las aportaciones de muchos, pero no era aceptada la selección natural, porque, como se los mencioné con anterioridad, Darwin desconocía los descubrimientos hechos por Mendel. Los trabajos realizados por él complementaron todas las investigaciones darwinianas, dándole así el punto exacto que les faltaba a los investigadores, sobre todo a Darwin y Darwin. Gregor Johann Mendel fue el descubridor de los mecanismos de la herencia a partir de que trabajó con una serie de experimentos. Mayormente cruzó dos especies de chícharos. Y hay que mencionar que Mendel era un religioso, era un monje católico. Ustedes dirán, oh, ¿por qué un monje haría eso? Mendel quiso literalmente mejorar la calidad de ciertos chícharos, ya que unos crecían en condiciones extremas y podían vivir más, y el otro se reproducía en gran cantidad. Y por ese motivo decidió estudiarlos para reproducir esas dos características en una nueva especie. Y gracias a sus aportaciones y a ese estudio que hizo, pues aportó gran parte de la genética o sus teorías o los mecanismos relacionados con la herencia. Las características de uno que se van heredando en generación en generación con las otras o viceversa. Ahí está una imagen en el cual se representa el momento en que Mendel hace sus estudios con respecto a los chícharos. Y ahí está una imagen también en su lado derecho de su pantalla, en el cual se muestran los dos tipos de chícharos que se utilizó, uno liso y uno rugoso.
que dan a origen a otro. Y este da tanto uno como otros. Y literalmente algunos mayormente pueden pertenecer a la familia del primer chícharo como tal o a una combinación de un chícharo liso con un chícharo rugoso o la aparición de un chícharo rugoso. Y lo mismo con otra combinación. Mayormente características génicas de herencia de esos dos chícharos como tal. Mayormente conociendo al uno, al padre o a la madre, en este caso, se ven señalados con As, tanto el liso minúscula, doble A mayúscula, y el rugoso con doble A minúscula, en el cual vienen por parte un óvulo o polen, cada uno, y en el cual sus características genéticas se ven combinadas en el chícharo siguiente, que es en la familia 1. Existe una autofecundación de estos dos, y en el cual se derivan las combinaciones del liso y el rugoso. También hay que mencionar que Mendel habló sobre tres teorías o tres principios, o las tres dichosas leyes de Mendel, que vamos a ver con más detalle en el siguiente capítulo de esa unidad. Pero vamos a mencionar nada más los principios como tal. Primera ley de Mendel o principio de la uniformidad, que nos menciona que las plantas híbridas que surgen de la primera generación y que se obtienen por cruzamiento de dos plantas se diferencian por una sola característica. Pueden ser uniformes o de los dos padres o de uno nada más. La otra, que es la segunda ley de Mendel o principio de segregación, nos menciona la autofecundación de las plantas híbridas que surgen del cruzamiento entre dos líneas puras difieren de sus características, tanto de la segunda como de la primera generación. En un apartado, una puede ser dominante y la otra recesiva. Un cuarto de las características aparecen en una o en otra generación. Y la otra, que es la ley o principio de la combinación independiente, nos menciona que los miembros de las parejas con características diferentes se distribuyen o combinan de forma independiente. Mayormente cuando se forman los gametos de un heterocígoto con características correspondientes. Esas son las tres leyes de Mendel de la herencia como tal. ¿Alguna pregunta ahorita, chicos? Las teorías de Mendel las vamos a ver a más profundidad. Ahorita nada más es una embarradita de lo que vamos a ver más adelante. ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, vamos a proseguir. Bueno, estas definiciones, chicos, quiero que se las aprendan porque mayormente podrían venir esas definiciones en sus exámenes como tal. Eso se encuentra ya en los documentos que les pasó el doctor Montiel, el maestro Montiel, y se podría decir que un híbrido es un híbrido de padres distintos, con características tanto de uno o como de otro. El dominante mayormente es el que corresponde al carácter hereditario, al quien le corresponde la información genética. Ya tanto puede ser recesivo o dominante, el que va a tener la información y las características de un solo fenotipo. En este caso, lo podemos ver con los fenotipos X y Y en los seres humanos como tal. El recesivo son caracteres que no se manifiestan en el fenotipo de un individuo, mayormente porque estos no son dominantes como el otro. Mayormente se pueden manifestar en siguientes descendencias o más a futuro. El filial, todo lo que corresponde al hijo. El alelo mayormente son cada uno de los genes de par que tiene un cromosoma. El locus es una posición fija de un gen en el cromosoma y el gameto son, como lo hemos visto en un tema anterior, sobre las células sexuales, tanto femeninas o masculinas. En este caso, son el esperma y el óvulo como tal.
William Bateson y Hugo de Vries. Esto los habíamos visto en el listado que vimos sobre los genetistas. Estos son los primeros genetistas mendelianos. Pero vamos a hablar exclusivamente de Hugo Vries. Botánico, contribuyó al conocimiento de la herencia biológica y de las leyes que la rigen. Descalificar la importancia de la selección natural como una fuerza evolutiva para ellos. Para ellos dos, la importancia de la selección natural no tenía validez, no tenía un fundamento como lo tenía la genética o la herencia biológica como tal. Ellos mayormente se basaban en las teorías e investigaciones, con hechos y resultados, no con hipótesis que todavía no eran fundamentadas o que no tenían una fundamentación válida. Ahora, para ellos la evolución consistía en una secuencia de transformaciones abruptas producidas por mutaciones con marco efecto fenotípico o como ellos conocieron como macromutaciones, o sea, con lo que nosotros conocemos como herencia y mayormente como mutaciones como tal. Mayormente pensaban de que estas mutaciones hacían la evolución como tal del individuo o del ser. Pero más allá de eso, no se fijaron que la relación selección natural o evolución como tal, como lo veía Darwin, se vería complementada con sus teorías hereditarias. La adaptación de un ser como tal se vería representada en la siguiente generación, lo cual no había visualizado Darwin en ese entonces, ya que le faltaba ese punto de a partir de la herencia, cómo se heredan los caracteres de cada individuo o de cada ser. No como ellos lo veían como mutaciones o cambios abruptos dentro del gen de un individuo o de un ser como tal. Mayormente a esto se conocía como teoría mutacionista en los primeros genetistas mendelianos. Ahora, había dos agrupaciones como tal, los biometristas y los mutacionistas. Mayormente los primeros defendían a capa y espada todo lo que mencionaba Darwin. Los cambios de los organismos se prestaban gradual y paulatinamente y no de manera brusca, es decir, defendían un gradualismo darwiniano. Todo individuo iba modificándose poco a poco a las condiciones en las cuales habitaban. O sea, un cambio paulatino. Y eso lo vimos al principio de este nuevo tema. La palabra cambio siempre va a estar relacionado con Darwin. Mayormente un cambio paulatino. Los mutacionistas, como lo hemos mencionado, postulaban que la verdadera evolución se presentaba por mutaciones en las células. La aparición de un error en el ADN de un individuo, duplicándose las células de manera anómala. En un término se vio muy abrupto la teoría de los mutacionistas. Sí, en cierto punto concordaba en un aspecto. Un error en la aparición de un ADN de un individuo cualquiera podría modificar su organismo como tal, duplicándose las células de manera anómala. Un ejemplo podría ser el cáncer. Por un error en un apartado, estas células podrían aumentar. Ahora, hay que también mencionar que los mutacionistas eran muy extremos en su punto de vista. Podremos decir que sí, se podría relacionar nada más el apartado de la herencia,
pero tenía que verse más relacionado también con la evolución, o la teoría de la evolución, con respecto a la selección natural. Las dos se relacionan como sí, pero en ese tiempo no llegaban a un punto de vista en concreto como apoyos mutuos. Con respecto a las evoluciones, sí podemos mencionar de que se debe a un cambio abrupto, pero no todas las especies podrían tener una mutación como tal, y mayormente estas mutaciones eran de 1 a 1.000.000, y algunas mutaciones, tanto beneficiosas, algunas podrían ser poco beneficiosas, tanto para el individuo o para la especie como tal. En ese caso, como la polidactilia, que podría ser la aparición de un dedo más en alguna extremidad, en este caso la aparición de una cabeza de más en un animal, o malformaciones genéticas. Estas dos agrupaciones defendían a capa y espada sus teorías, pero al fin y al cabo estas dos con el tiempo se tuvieron que relacionar como tal, lo cual defendía sus teorías. Ahora, vamos a hablar ahora sobre Ronald Aylmer Fisher. Y aquí es donde podemos decir de que las dos teorías se reconcilian, se piden un perdón, se unen como tal. Reconcilió las diferencias demostrando que la totalidad de los resultados obtenidos se explicaban por los principios de la herencia mendeliana o teoría sintética de la evolución. Unió las dos teorías, tanto la biometrista como la genetista. Y en esto, Ronald Fisher nos menciona, la teoría sintética postula que los cambios graduales y la selección natural son el mecanismo principal del cambio evolutivo de los organismos, pero no considera los mecanismos que defienden otras teorías. Ojo, aquí nos dice no defiende ni considera otras teorías como. Porque literalmente la teoría de la evolución por parte de Darwin, la teoría de la herencia mendeliana, al fin y al cabo se relacionaban, unió los dos puntos de vista y la cual concluyó que cada una tenía algo relacionado como tal. Una por fin explicaba lo que a Darwin le faltaba y a Wallace como tal, de cómo heredaban esas características. Y por su otra parte, la teoría de evolución aportaba de que la evolución se debía a un cambio abrupto en las condiciones del medio en el que los animales o los individuos o los seres humanos cohabitaban para poder sobrevivir a las condiciones de esos lugares. En pocas palabras, la adaptabilidad y la herencia se unían para heredar las características de un individuo a otro, de una generación a otra. La evolución, de acuerdo a la selección natural, se debía a que si un animal, en este caso, las jirafas, evolucionaban de acuerdo a las condiciones en que sus alimentos ya se encontraban en las copas de árboles, heredaban estas características a la siguiente generación. O la unión de una jirafa que ya tenía el cuello largo y una que no, se heredaba a la siguiente generación, dando una generación con cuellos más largos o cuellos más cortos. Y sobrevivían los más adaptados de acuerdo a las condiciones de su medio. Será muy drástico las dos teorías, pero se compaginaron mutuamente y se relacionaron, dando así el culmino de los puntos de cada uno, complementando el hueco faltante de cada una de sus postulaciones, tanto de Darwin como Mendel, como los naturistas, como los genetistas. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos?
No, maestro, todo bien. Deben considerar que a pesar de que las dos teorías tienen puntos muy factibles, la una y la otra dependen en sí mismas. Tienen que considerar que cada una tiene sus puntos muy importantes y deben comprender, sobre todo, los puntos de vista que tuvieron tanto Darwin y Wallace como los genetistas lo vieron con respecto a los estudios de Mendel en la herencia. Ahora, de 1930 a 40, pero sobre todo en la década de los 70, las investigaciones de Hamilton, Williams y Smith, entre otros, abrieron el horizonte para el enfoque centrado en los genes. Ya eso es más a fondo. Más allá de la herencia, es en la genética como tal. Las delecciones de los par nuclear de aminoácidos presentes en la cadena, tanto de ADN y ARN, la replicación génica, la información genética dentro de los cromosomas X y Y, como tal, abrieron el campo para lo que hoy se conoce como teorías genéticas. En este caso, abrió el campo a una de las mayores investigaciones, el mapa cromosómico del gen humano. En el 2009 se dieron por primera vez los resultados sobre el estudio genético en cada una de las especies, haciendo el mapa genómico mundial. En el 2009 se presentó en la ciudad de San Francisco, Campeche, en el Teatro de Paula y Toro, un avance con respecto al mapa genómico campechano, en el cual se extendían toda la información genética de cada uno de los individuos o de los campechanos como tal. Lo mismo en otra parte de Latinoamérica, tanto en Colombia y Bolivia como en Argentina. Cada país latinoamericano fue metido a este estudio del mapa genómico humano y de todos a nivel mundial. Ahora, dentro de las definiciones igual vamos a hablar sobre el gen, que es un segmento corto del ADN que le informa al cuerpo cómo producir una proteína específica y donde se guarda casi la mayor parte de la información del ser humano y las características en las cuales tiene el organismo como tal. Toda la información presente. Y en los genes también se puede definir la información genética que puede aparecer dentro de los pares cromosómicos de cada individuo. Ahora, vamos a hablar sobre el desarrollo científico de 1600 a 1860. Mayormente aquí vamos a hablar sobre los conceptos de ciencia, rivalidad, empirismo y racionalismo. Empirista, racionalista y evolucionista. Tienen su origen en el siglo XVII. Estos dos conceptos o estas dos corrientes de pensamiento fueron en su momento irreconciliables. Provocaron muchas rupturas y ataduras durante la Edad Media tardía. No había una relación en conjunta como tal. El siglo XVII mayormente fue la edad de la razón. ¿Y qué nos viene a decir en la edad de la razón? En esa edad hubo una apertura mental. Se abrió el horizonte a nuevas ciencias, a nuevos conceptos, más allá de encajonarse en lo que ya se había planteado. Muchos pensadores, científicos, filósofos,
alquimistas, genetistas, abrieron sus mentes para concebir nuevas teorías, nuevas aportaciones como tal. Ahora, también vamos a ver que en esa parte hay un olvido del viejo modelo. Mayormente se pierden y se olvidan las normas dictadas por la iglesia. No se concebía de que todo era relacionado por una ideología católica o religiosa como tal. Hubo horizontes innovadores en todas las áreas del conocimiento, en la metafísica, en la lógica, en la ética, en las ciencias, en la química, etcétera. En la alquimia como tal, que hoy conocemos como la química. Tras el olvido y la ruptura y la apertura de la mentalidad nueva, muchos científicos, como los mencioné, abren su mente a otras nuevas áreas. Hubo un desarrollo de sistemas para unificar los métodos y fundamentos científicos, epistemología o teoría del conocimiento, que vimos hace tiempo, hace un recuerdo. En ese apartado, en la edad de la razón, todo iba evolucionando, todo iba cambiando, había nuevas aportaciones. No solamente en el aspecto científico, sino también en el aspecto en las artes, en la agricultura, en la economía, en las leyes. Fue cambiando paulatinamente, paso por paso, no fue sencillo la evolución como tal, ya que el antiguo régimen o normas dictadas fueron un poco renuentes a esto, pero con el tiempo fue dándose más y más el cambio en la mentalidad y nuevos conocimientos. En las artes, el estilo barroco fue uno de los puntos principales, en el cual se impone un estilo moderno de gran influencia. Con respecto al empirismo y racionalismo, es experiencia y razón como tal. Experiencia y razón son influenciedad en las actividades científicas o influencia en las actividades científicas como tal. Immanuel Kant menciona, tanto el empirismo como el racionalismo son la fuente de nuestro conocimiento. Uno va de la mano de la otra. Antes estas dos términos chocaban con respecto a sus personajes que defendían sus puntos de vista. La experiencia y la razón, una mayormente, como su nombre dice, la experiencia se va influenciada en cómo se va experimentando o cómo el individuo va viendo la modificación o va aprendiendo de acuerdo a lo que está haciendo. Va adquiriendo experiencia y esa misma experiencia va adquiriendo un conocimiento nuevo como tal. La razón viene dada en la teoría científica como tal, en la cual hay un fundamento científico que da aparte todo lo relacionado sobre un tema. En este caso, las ciencias que son exactas como tal, en las cuales defienden con fundamentos, con resultados como tal. Antes antes estos dos términos se peleaban. Como lo menciona Kant, tanto el empirismo como el racionalismo son la fuente de nuestro conocimiento. La experiencia, que es la sensibilidad con la cual nosotros trabajamos o manejamos algo, más la razón, que es el entendimiento de por qué se está haciendo, por qué lo vamos a hacer o por qué va a resultar,
va a ser necesaria para que nosotros tengamos nuevo conocimiento. Pero en ese tiempo no se relacionaban como tal, se peleaban. Actualmente, tanto una como la otra va de la mano. Si no hay experiencia, no vas a obtener la razón como tal, no vas a razonar del por qué lo estoy haciendo, por qué es así y todo, lo cual va a generar dudas y esas dudas te van a generar nuevas formas de saber por qué de esas dudas. En palabras más sencillas, podemos mencionar de que la experiencia y la razón son parte del conocimiento humano. Podemos mencionar en un trabajo simple de que como eh, un vendedor como tal, tengo la experiencia de vender mis productos y obtengo ciertas ganancias, pero la razón del entendimiento de por qué estoy vendiendo las frutas va a decir el por qué de esto. Más adelante se va a explicar a detalle este punto de vista. Mayormente la experiencia va relacionada con un aspecto más práctico y la razón por más metodología como tal. La experiencia se nos menciona que recibe como impresiones al percibir los hechos, al hacerlo, al estarlo practicando. No es lo mismo de que te manden a hacer un trabajo si no tienes la experiencia como tal. Y para poder realizar ese trabajo, tienes que primero saber paso por paso cómo se hace, cómo elaborar un pastel. El pastel se puede hacer, pero no tienes la experiencia para hacerlo como tal. La razón ordena y organiza las impresiones para que tengan sentido y se produzcan las cosas. Más relacionada con el método científico. Ordena y organiza todo lo relacionado a la experiencia, de paso por paso. En este caso podría ser la receta como tal. La experiencia se ve como una materia del conocimiento y la razón la forma. René Descartes, como lo habíamos mencionado, vio estos dos puntos. Él fue un filósofo y matemático y lo relacionó como un racionalismo como tal, que postula que la realidad está gobernada por un principio intangible, el cual este principio identifica la razón con el acto de pensar. Uno mayormente se podría decir, ¿y cómo? Mayormente se basa en la investigación de un acontecimiento o de una acción. Sacar las dudas como tal de cierto tema. Mayormente un ejemplo muy sencillo es la explicación de una operación matemática, que a partir de cierto problema empieces a razonar, a diferir en cómo solucionarlo. ¿Qué problema o qué fórmula utilizarías en ese caso para poder resolver? Ahí empieza tu razón. Razonas la fórmula, ves las distintas maneras de poder responder o solucionar esta ecuación como tal. Vas ordenando poco a poco esta operación y vas utilizando tu razonamiento como tal para poder llegar a la solución de una complejidad en situaciones matemáticas. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? No, eso todo bien. El empirismo como tal es el conocimiento que se obtiene a través de la repetición de situaciones que llevan a acontecimiento un hecho. En este caso, el empirismo, como nos dice John Locke, que es un médico y científico inglés, nos menciona y postula. El único conocimiento válido es aquel que alcanzan los sentidos, porque cualquier idea de carácter racional que nos formemos procede de la experiencia o bien de otras ideas que a su vez tienen origen de la experiencia. O sea, que la experiencia
tiene validez con respecto a los sentidos. Mayormente el conocimiento va a ser válido siempre y cuando nuestros sentidos sean alcanzados o tengan un carácter racional, que se razone como tal. Y mayormente este razonamiento se lleve a una experimentación. En ese caso, en ese sentido, a las repeticiones o al trabajo que se va generando poco a poco. Los conocimientos que se adquieren a través de la práctica de una disciplina es todo aquello que hacemos sin necesidad de estudiarlo de manera. O sea, lo que nosotros aprendemos de manera práctica o didáctica. No es lo mismo ser un chef y tener los conocimientos teóricos como tal, a ser un panadero o un pastelero nacido nada más por la experiencia al elaborar los panes o pasteles por medio de la práctica. No es lo mismo la teoría que la práctica. El empirismo mayormente está dado en un conocimiento práctico, todo llevado a la práctica continua. Kant establece los conceptos entendimiento y sensibilidad que son necesarios en la búsqueda de conocimiento, que es el racionalismo y el empirismo, y en el cual se fundamenta la sensibilidad, o es la de percibir todo como tal. Mayormente el entendimiento es reflexionar y organizar lo percibido para que tenga sentido y se produzcan los conceptos, es decir, el conocimiento. El entendimiento es el conocimiento mayormente dado entre la razón y el empirismo, o en la práctica. La práctica y la razón van unados a la sensibilidad que nosotros percibimos como personas. La práctica nos la da, pero el conocimiento nos la fundamenta. Y tanto la práctica como el conocimiento nos sensibilizan a percibir lo que nosotros estamos realizando. Kant tardó en unir estos conceptos, ya que no entendía tanto los puntos de vista en esto y no los relacionaba con.